Imagina pararte frente a un lago y ver su fondo como si el agua no existiera. No porque sea poco profundo, sino porque es tan transparente que la frontera entre el aire y el agua desaparece por completo. Ahora imagina que ese mismo planeta tiene un lugar donde el suelo hierve a cielo abierto, otro donde el fuego cae en azul, y otro donde la lluvia de millones de años creó montañas que parecen flotar sobre el vacío. En algún lugar de la Tierra, la realidad dejó de respetar sus propias reglas. Paisajes que el cerebro procesa como error antes de aceptarlos como posibles. Colores que no existen en ningún catálogo de la naturaleza conocida. Formas que parecen diseñadas por alguien que nunca vio cómo funciona la gravedad. Hoy en El Confín, recorreremos los 10 lugares más irreales del mundo. Lugares que no son ciencia ficción, no son animación, no son generación digital. Son partes reales del planeta que todavía está esperando que los miremos con los ojos completamente abiertos. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Spotted Lake, Canadá, el lago donde la tierra escribe con minerales. En el valle de Okanagan, en la Columbia Británica canadiense, hay un lago que cambia de apariencia con cada estación de la manera más desconcertante de todo el hemisferio norte. En invierno y primavera parece un lago convencional, de aguas oscuras y superficie opaca. Pero cuando llega el verano y el calor evapora gran parte de su caudal, ocurre algo que ningún visitante por primera vez logra explicar en el primer segundo de verlo. El suelo del lago, a medida que se expone por la evaporación, se divide en cientos de círculos perfectamente definidos. Cada círculo tiene un color distinto: verde musgo, azul turquesa, amarillo azufrado, marrón terroso. El conjunto, visto desde las colinas que rodean el lago, parece un mosaico gigante pintado a mano, o un código que la Tierra ha tardado siglos en escribir y que solo puede leerse desde arriba. El fenómeno tiene una explicación química extraordinaria. El lago Spotted, o Tliluk en la lengua original del pueblo Syilx, Okanagan, es endorreico. No tiene salida al mar. Sus aguas llegan pero no se van. A lo largo de milenios, eso ha concentrado minerales en proporciones extraordinarias. Altas cantidades de sulfato de magnesio, sulfato de calcio, sulfato de sodio y docenas de otros compuestos se han sedimentado en el fondo. Cuando el agua se evapora, cada tipo de mineral cristaliza de manera diferente, a su propia velocidad, formando los círculos y sus distintos colores. Para el pueblo Syilx, el lago Tliluk es mucho más que un paisaje. Es un lugar de sanación. Durante siglos, las diferentes secciones del lago fueron asociadas con propiedades curativas específicas. Algunos círculos se usaban para tratar dolores articulares, otros para enfermedades de piel. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno canadiense negoció con la familia que poseía las tierras del lago para extraer minerales del suelo y usarlos en la producción de municiones. 25 toneladas de minerales fueron extraídas de Tliluk para abastecer la guerra en Europa. Cada uno de los cientos de círculos del lago tiene una composición química ligeramente diferente del círculo adyacente, incluso a pocos centímetros de distancia. Los geoquímicos que han analizado el lago encontraron que algunos círculos contienen concentraciones de sulfato de magnesio tan altas que el mineral cristaliza en una estructura sólida sobre la que se puede caminar durante el verano. Otros permanecen blandos o líquidos. Nadie que no conozca el mapa de composición puede saber cuál es cuál, mirándolos desde fuera. Del mosaico mineral de Canadá, viajamos al lugar donde el agua tomó la decisión más extraña de la naturaleza: volverse tan alcalina que convierte en piedra todo lo que toca. Lake Natron, Tanzania. El lago donde la vida se convierte en escultura mineral. En el norte de Tanzania, al pie del volcán Ol Doinyo Lengai, el único volcán del mundo que emite carbonatita, se extiende el lago Natron. A primera vista podría confundirse con cualquier lago de África Oriental, pero al acercarse, el color del agua cambia a tonos que el sistema visual humano no está entrenado para registrar. Rojo oscuro, naranja eléctrico, rosado intenso. Esos colores no son reflejos, son la propia agua.
El lago es uno de los más alcalinos del planeta. Su nivel de pH puede superar el 10, comparable al amoníaco doméstico. Las sales y el carbonato de sodio que el volcán adyacente deposita en sus aguas a través de fuentes hidrotermales crean un ambiente que destruye el tejido orgánico de manera activa. Quien entra en contacto prolongado con el agua o la bebe, experimenta quemaduras en piel y mucosas. La mayoría de los animales que se acercan a beber mueren. Y sin embargo, el lago es el mayor santuario reproductivo del flamenco menor en el mundo. Más de 2,5 millones de flamencos menores se reproducen exclusivamente en las islas de sal que emergen de las aguas alcalinas del lago Natron durante la temporada de cría. La misma química que mata a la mayoría de los animales es lo que protege sus nidos. Ningún depredador puede cruzar las aguas cáusticas para llegar a las colonias. El lago los protege siendo letal para todo lo demás. En 2013, el fotógrafo de naturaleza Nick Brandt documentó en las orillas del lago algo que perturbó a la comunidad científica mundial. Animales muertos, cubiertos de sales minerales hasta quedar envueltos en capas blancas que los convertían en figuras casi escultóricas. Murciélagos, golondrinas y otras aves que habían caído al agua y sido recubiertas por los minerales durante semanas. No estaban petrificados en el sentido geológico. Estaban mineralizados, cubiertos, convertidos en una forma que recordaba a las estatuas de Pompeya. El volcán Ol Doinyo-Lengai, que alimenta la química del lago Natron, es el único volcán activo del mundo que emite natrocarbonatita, una lava que sale a solo 500 grados Celsius, mucho menos que el magma convencional. Esta lava es negra cuando emerge, pero se vuelve gris claro al secarse en horas, porque reacciona químicamente con la humedad del aire. Es la lava que parece envejecer a la vista. Y es la misma que, diluyéndose en el agua, creó el lago más extraño de África. De Tanzania pasamos a un continente diferente, donde la naturaleza usó millones de años para crear un paisaje que las películas de ciencia ficción usaron sin creditar a nadie. Parque Nacional Zhangjiajie, China. Las montañas que parecen flotar sobre el vacío. En la provincia de Hunan, en el centro-sur de China, existe un bosque que los geólogos tardaron décadas en explicar correctamente porque su escala es tan extrema que las herramientas de medición del siglo XX lo subestimaban sistemáticamente. El Parque Nacional de Zhangjiajie contiene más de 3.000 pilares de arenisca cuarcítica, algunos de más de 200 metros de altura, que se elevan en vertical desde el fondo de valles cubiertos de vegetación. Estos pilares no son monolitos aislados. Son columnas separadas que la erosión ha ido cortando durante más de 300 millones de años. Primero del agua cuando la región era un lecho marino, luego del viento y la lluvia cuando emergió. La roca resistente quedó y la roca blanda fue eliminada. Lo que permanece son cimas que en muchos casos tienen más vegetación que base, coronadas por árboles de raíces que envuelven la piedra como garras, colgando sobre el vacío en una imagen que el cerebro rechaza como física. James Cameron visitó Zhangjiajie antes de filmar Avatar y declaró públicamente que las montañas Aleluya de la película estaban directamente inspiradas en este paisaje. En 2010, las autoridades del parque renombraron oficialmente uno de los pilares más altos como Montaña Aleluya Avatar. Para entonces, el parque ya recibía más de 30 millones de visitantes al año. El puente de vidrio de Zhangjiajie, inaugurado en 2016, cruza el valle entre dos pilares a 300 metros sobre el fondo, con una longitud de 430 metros. Su suelo es completamente transparente. Cuando se inauguró, el ingeniero jefe del proyecto, Haim Do-tan, explicó que el mayor desafío no fue la ingeniería, sino la psicología. Convencer a los trabajadores de construcción de caminar sobre el vidrio durante las pruebas estructurales. Varios se negaron. Uno de los pilares de Zhangjiajie, el número 1044, se inclinó gradualmente varios metros durante la década de 1990 por efectos de la erosión asimétrica de su base. Los ingenieros del parque lo monitorearon durante años sin intervenir. El pilar, que los geólogos calcularon que seguiría inclinándose hasta colapsar, se estabilizó solo en 2003, cuando la vegetación en sus grietas creció lo suficiente para actuar como refuerzo natural.
La naturaleza resolvió su propio problema sin ayuda. Si el cielo de Changyahie ya parece otro planeta, hay un lugar en Islandia donde el suelo mismo nos recuerda que el planeta aún no ha terminado de formarse. Verir, Islandia, el campo donde la tierra hierve a cielo abierto. En el norte de Islandia, a pocos kilómetros del lago Mývatn y a la sombra del volcán Krafla, se extiende Verir, uno de los campos geotérmicos más activos y visualmente perturbadores de la superficie terrestre. No hay forma de preparar a nadie para la primera impresión. El suelo humea, bulle, escupe, silba. El olor a azufre penetra antes de que se lo vea. Y el paisaje, que combina tonos de naranja, amarillo, rojo y gris sin ningún elemento verde, parece el interior de un planeta en proceso de construcción. Islandia se asienta sobre la dorsal mesoatlántica, la cadena de volcanes submarinos que separa las placas tectónica euroasiática y norteamericana. En Verir, esa separación es visible a simple vista. El suelo tiene grietas activas que emiten vapor constante y se desplazan a un ritmo de 2 centímetros por año. En escala geológica, eso es casi una carrera. En escala humana, es imperceptible. Pero el calor no lo es. Los géiseres de Verir no lanzan agua en columnas dramáticas como los de Yellowstone. Aquí el agua llega ya mezclada con barro volcánico y minerales en ebullición, creando piscinas que burbujean con un sonido grave y constante, como si alguien cocinara algo a fuego lento bajo el suelo. La temperatura del barro en las piscinas más activas supera los 120 grados Celsius. La costra de tierra que rodea esas piscinas puede tener apenas 5 centímetros de espesor. Un paso fuera del sendero marcado puede romperla. El geólogo islandés Ari Trausti Gudmundsson, uno de los mayores expertos en vulcanología de Islandia, describió Verir como el interior del planeta mirando hacia afuera. En sus documentales explicó que la razón por la que Islandia existe sobre el nivel del mar, a pesar de estar ubicada sobre la dorsal oceánica, es el penacho del manto terrestre que la impulsa desde abajo. Verir, según Gudmundsson, es uno de los pocos lugares donde ese impulso interno se manifiesta de manera visible y permanente. Las bacterias extremófilas que viven en los campos geotérmicos de Verir han sido estudiadas por la NASA como análogos de posibles formas de vida en otros planetas del sistema solar. Específicamente se estudian como modelos para entender qué tipo de microorganismos podrían existir en las regiones geotérmicas de Europa, la luna de Júpiter, que se cree tiene un océano líquido bajo su capa de hielo calentado por fuerzas de marea. Lo que vive en el barro hirviente de Islandia podría decirnos si estamos solos en el sistema solar. Del suelo que hierve en Islandia, viajamos al fuego que cae en azul en uno de los volcanes más paradójicamente hermosos y letales del planeta. Kawah Ijen de noche, Indonesia, el volcán donde el fuego arde en azul. En la isla de Java, en Indonesia, hay un volcán que de día ya parece irreal. Un cráter activo con un lago de ácido sulfúrico de color turquesa imposible, rodeado de paredes de roca amarillenta de azufre y vapores que ascienden en columnas blancas. Pero de noche, cuando la temperatura del cráter baja y los gases emergen de las grietas en las condiciones adecuadas, Kawah Ijen se convierte en uno de los espectáculos visuales más extraordinarios del planeta natural. Las llamas son azules, no rojizas como el fuego que conocemos, no anaranjadas como la lava, azul eléctrico, intenso, como si alguien hubiera encendido gas de cocina sobre el suelo de un volcán. Ríos de ese fuego azul descienden por la roca oscura del cráter en la oscuridad, en silencio casi total, creando una imagen que el cerebro procesa como imposible porque el fuego azul no existe en la experiencia cotidiana. El fenómeno tiene una explicación precisa. El gas de dióxido de azufre que emerge de las grietas volcánicas sale a temperaturas superiores a los 600 grados y se incendia al contacto con el oxígeno. La combustión de azufre produce luz en la frecuencia azul del espectro visible. Parte del azufre también se licúa al enfriarse ligeramente y fluye como lava azul antes de solidificarse en las zonas más bajas del cráter. No es lava, es azufre fundido ardiendo. La paradoja de Kawah Ijen es que su fenómeno más irreal también es parte del contexto laboral más duro que existe en la región.
Los mineros que cada amanecer bajan al cráter para extraer azufre sólido comenzaron a darse cuenta, hace años, de que el fuego azul nocturno atraía fotógrafos y aventureros que llegaban dispuestos a pagar. Algunos de ellos comenzaron a ofrecer guía nocturna dentro del cráter como fuente de ingresos alternativa. Hoy, los mismos hombres que cargan 90 kilos de azufre de día son, de noche, quienes llevan a los visitantes a ver el fuego azul que brota del mismo suelo que los enferma lentamente. El azufre que los mineros de Kawah Ichen extraen y venden tiene como destino principal la industria azucarera de Java, donde se usa para blanquear el azúcar de caña. El azúcar refinado que llega a las mesas de Indonesia pasa por el mismo azufre que los mineros respiran durante años. La economía del azufre conecta el volcán más letal de Java con uno de los productos más cotidianos de la vida diaria. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por paisaje irreal. Porque hay un lugar en Turquía donde la historia humana y la naturaleza construyeron juntas algo que no debería existir y que ha sobrevivido durante 5.000 años. Capadocia, Turquía, el reino donde la tierra se convirtió en cuento. En el corazón de Anatolia, en la región central de Turquía, hay un paisaje que los geólogos tardaron en entender porque su escala temporal es casi incomprensible. Hace unos 10 millones de años, 3 volcanes gigantes, el Erciyes, el Asandá y el Guluda, depositaron capas enormes de ceniza y lava sobre la región. Con el tiempo, esa ceniza se compactó en una roca blanda llamada toba volcánica. Luego vinieron millones de años de lluvia y viento. El resultado son las chimeneas de hadas, formaciones de roca que se elevan en torres cónicas de hasta 40 metros, con un sombrero de basalto oscuro en la cima que resiste mejor la erosión que el cuerpo más blando. Vista desde el aire, la región de Goreme parece un bosque de setas gigantes de piedra que se extiende por kilómetros. Vista desde el suelo, parece un paisaje de otro planeta o de un cuento escrito por alguien que nunca vio cómo funciona la erosión. Pero el mayor secreto de Capadocia no está sobre la tierra, está bajo ella. Durante el primer milenio de nuestra era, comunidades de la región, amenazadas sucesivamente por invasiones persas, árabes y romanas, excavaron ciudades completas bajo el suelo. Derinkuyu, la más grande documentada, tiene 8 niveles de profundidad que alcanzaban hasta 85 metros bajo la superficie. Fue habitada por entre 20 y 30 mil personas junto con sus animales. Tenía ventilación perfecta, pozos propios, bodegas para el vino y el aceite, establos, cocinas y una temperatura estable de 13 grados todo el año. Las piedras circulares que servían de puertas interiores pesaban entre 200 y 500 kilogramos y podían ser rodadas para bloquear el paso solo desde el interior, sin posibilidad de ser forzadas desde afuera. En esas ciudades subterráneas, comunidades enteras vivieron durante siglos sin que sus enemigos sobre el suelo supieran exactamente dónde estaban. En la década de 1960, un habitante de la región encontró accidentalmente la entrada a Derinkuyu al derribar una pared de su casa en obras de reforma. Detrás de la pared había un túnel. Siguió el túnel y llegó a otra sala, y a otra, y a otra. Lo que encontró finalmente fue una de las ciudades subterráneas más grandes del mundo antiguo, completamente ignorada por los arqueólogos hasta ese momento. Nadie sabe con certeza cuántas ciudades similares permanecen aún sin descubrir bajo el suelo de Capadocia. De las ciudades que viven bajo la tierra en Turquía, viajamos al lugar donde el agua decidió volverse de un color que ningún lago debería tener. Lagos de sal, rosas de Australia. Occidental, los espejos donde el desierto se vuelve de otro color. En la Australia Occidental, dispersos a lo largo de decenas de kilómetros, en la región de Pilbara y más al sur hacia el Parque Nacional Nambung, existen lagos que desde el aire producen una reacción inmediata. El cerebro los procesa como error digital antes de aceptarlos como reales. El lago Hillier, en la isla Middle, en el archipiélago de Recherche, es perfectamente rosado. No con un tono sutil de amanecer, rosado chicle, saturado, constante durante todo el año, sin importar el clima. El color no es accidental ni temporal.
Es el resultado de una combinación específica de dos tipos de organismos que prosperan en las condiciones de salinidad extrema del lago. La microalga Dunaliella salina, que produce carotenoides como respuesta al estrés de la hipersalinidad, y un conjunto de bacterias halófilas que también sintetizan pigmentos rosados. La sal del lago es entre 8 y 10 veces más concentrada que el agua de mar. Casi nada puede vivir allí. Lo que vive, produce rosado. El explorador Matthew Flinders fue el primer europeo en documentar el lago Hillier en 1802, cuando su expedición cartográfica rodeó la costa sur de Australia. En sus diarios escribió que el lago tenía un color rosado vívido que ninguna pintura haría justicia. Sus observaciones fueron recibidas con escepticismo en Europa, donde muchos académicos asumieron que era una exageración de viajero. No fue hasta el siglo XX, con fotografías aéreas, que el color del lago Hillier fue confirmado ante el mundo científico. Lo extraordinario es que el color sobrevive fuera del lago. Si se extrae agua del lago Hillier en un recipiente, el agua permanece rosa. No es una propiedad del entorno ni de la luz. Es el color intrínseco del agua misma. Los turistas que visitan el lago pueden salir con muestras de agua rosada en botellas. Australia Occidental tiene más de 50 lagos de sal identificados con distintos tonos de rosa, rojo y naranja, pero cada uno tiene una composición biológica y química ligeramente diferente que produce un tono específico. En algunos lagos el color cambia estacionalmente. Rosa claro en invierno, rosa oscuro en verano, casi rojo en los periodos de mayor calor y salinidad. Los microbiólogos han encontrado en estos lagos cepas de microorganismos que no existen en ningún otro lugar del planeta. Del rosado de los lagos australianos, viajamos a un lugar donde la naturaleza usó millones de años para crear algo que parece construido a mano, o quizás por fuerzas que aún no comprendemos del todo. Monte Fanjingshan, China. El templo suspendido entre nubes y piedra. En la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, se alza un macizo montañoso que durante siglos fue considerado inaccesible por la mayoría de los seres humanos y sagrado para los que se atrevían a intentarlo. El monte Fanjingshan, cuya cima principal alcanza los 2.570 metros, no impresiona por su altura. Impresiona por su forma. En su cumbre más alta, la roca se divide en dos agujas separadas por una grieta natural, y sobre cada aguja se construyó un templo budista unido al otro por un puente de piedra suspendido sobre el vacío. La formación geológica que da lugar a este paisaje tiene 700 millones de años de antigüedad. El Fanjingshan es uno de los afloramientos de roca precámbrica más antiguos del sur de China, compuesto principalmente de cuarzo metamórfico que resiste la erosión mejor que la roca circundante. Con el paso de los milenios, la erosión eliminó todo lo que rodeaba estas agujas, dejando dos torres de roca que parecen imposibles por su esbeltez y su altura. Los monjes budistas que construyeron los templos no disponían de grúas ni tecnología moderna. Los materiales de construcción, la cal, la madera y los ladrillos fueron subidos a mano por las escaleras talladas en la roca durante años. Cada ladrillo de los templos que corona las dos agujas fue cargado individualmente por un monje o un trabajador por un camino que en los tramos finales es una escalera casi vertical tallada directamente en la piedra. El monje Xuanzang, el famoso peregrino budista del siglo VII, cuya historia inspiró el clásico chino El viaje al oeste, no visitó Fanjingshan, pero sus textos sobre las características espirituales de las montañas sagradas de China influyeron en la decisión de construir aquí. Los monjes que eligieron la cima de estas agujas para sus templos buscaban deliberadamente un lugar donde la dificultad del acceso reflejara la dificultad del camino espiritual. El monte Fanjingshan alberga dos especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. El mono dorado de Guizhou, un primate de pelaje naranja vivo que vive exclusivamente en los bosques del macizo, y el abeto de Fanjingshan, un árbol que solo crece en las laderas de esta montaña y que los botánicos consideran un fósil viviente, sin parientes conocidos en ningún otro punto del planeta. El aislamiento geográfico del macizo durante millones de años creó un laboratorio de evolución único. De las agujas de China,
viajamos a un accidente humano que generó algo que ningún planificador habría imaginado posible. Fly Geyser, Nevada, Estados Unidos. El accidente geotérmico que sigue creciendo. En el desierto del Gran Cuenca, en el estado de Nevada, hay una estructura que parece salida de una ilustración de ciencia ficción de los años 60. 3 conos de roca superpuestos, de tonos rojos, naranjas y verdes intensos que expulsan columnas de agua caliente permanentemente desde sus cimas. El Fly Geyser no fue creado por la naturaleza sola, fue creado por error. En 1964, una compañía de energía geotérmica perforó el suelo del desierto en busca de agua caliente para generar electricidad. El pozo alcanzó una bolsa geotérmica a gran profundidad, pero el agua no tenía la temperatura adecuada para el proyecto. El pozo fue abandonado sin sellarse correctamente. Desde entonces, el agua caliente cargada de minerales ha estado emergiendo sin parar, construyendo la estructura que existe hoy. Lo que el ojo percibe como roca de colores vivos son en realidad depósitos minerales de carbonato de calcio y sílice que el agua precipita al enfriarse al contacto con el aire. Los conos crecen de manera activa. Se estima que la estructura gana varios centímetros de altura por año. Los colores intensos, los tonos verdes y rojizos, provienen de algas y cianobacterias extremófilas que prosperan en el agua caliente saturada de minerales. Formas de vida que toleran condiciones letales para prácticamente cualquier otro organismo. El Fly Geyser fue propiedad privada durante décadas, visible desde la carretera pero inaccesible sin permiso. En 2016, la organización conservacionista Burning Man Project compró el terreno con el objetivo de permitir el acceso mientras protege la formación. Los términos del acceso son estrictos. No está permitido tocarlo, pisarlo, ni alterar de ninguna manera el flujo de agua. Porque el Fly Geyser sigue creciendo, y el acceso de miles de personas por año es el principal riesgo para una estructura que lleva décadas construyéndose centímetro a centímetro. Existe un segundo geyser en la misma propiedad del Fly Geyser, mucho menos conocido. Se llama Fly Ranch Geyser 2 y fue creado por una perforación anterior de la misma empresa, en 1916. Ese primer geyser funcionó durante 40 años hasta que fue detenido cuando se perforó el pozo de 1964. El intento de detener el primero creó el segundo, que nadie intentó detener y que sigue activo hasta hoy. Hemos recorrido el planeta de un extremo al otro. Queda un lugar, el más irreal de todos. Un lugar donde la naturaleza operó durante decenas de millones de años para producir algo que los libros de texto de biología considerarían imposible si no tuvieran las fotos delante. Depresión de Danakil, Etiopía, el infierno cromático donde el planeta muestra su origen. En el noreste de Etiopía, donde confluyen 3 placas tectónicas que se separan activamente, la Tierra ha creado el paisaje más extraño y más antiguo que existe sobre la superficie del planeta. La depresión de Danakil no es solo un lugar, es una ventana abierta al interior del planeta, al estado en que toda la Tierra estuvo hace 4.000 millones de años, antes de que la vida enfriara sus océanos y estabilizara su atmósfera. Estar en Danakil a 125 metros por debajo del nivel del mar, con temperaturas que superan los 50 grados, respirando el olor penetrante del azufre y caminando sobre una costra de sal que cruje bajo los pies con cada paso, produce una disociación cognitiva que los visitantes describen consistentemente de la misma manera. El cerebro sabe que está en la Tierra, pero los ojos se niegan a aceptarlo. Los campos de fumarolas de Dalol, en el corazón de la depresión, son los responsables del color. Chimeneas de azufre que emergen del suelo en formaciones que parecen hongos cristalizados producen tonos amarillos que van del limón al mostaza al dorado. Piscinas hidrotermales de ácido clorhídrico y sulfúrico brillan en verdes fluorescentes tan saturados que parecen pintados con un marcador. Lagos de salmuera y persalina toman colores de naranja y rojo que cambian de tono con la temperatura del día. El volcán Ertaale, al sur de Dalol, tiene uno de los 3 lagos de lava permanente del planeta. Su superficie de magma fundido ha estado activa de manera continua durante al menos 150 años, según los registros históricos. De noche, desde las crestas del cráter,
La superficie de lava ilumina el cielo con un resplandor rojo constante. Los geólogos que lo estudian establecen turnos de 30 minutos de exposición directa, porque los gases que emite en concentración alta producen intoxicación en ese tiempo. A pesar de todo esto, el pueblo afar ha vivido en esta región desde tiempos prehistóricos. Sus caravanas de camellos extraen sal del suelo de Danakil desde hace más de 2000 años. La sal que extraen, en bloques rectangulares cortados a mano con instrumentos tradicionales, fue durante siglos la única moneda de intercambio en partes de Etiopía. En el idioma amárico, la palabra salario tiene el mismo origen que en el español, sal, y esa sal viene de aquí. La depresión de Danakil es, según múltiples análisis paleoantropológicos, una de las zonas donde se produjeron algunos de los pasos evolutivos más importantes de la historia de nuestra especie. La separación de las placas tectónicas que creó la depresión también creó el Gran Valle del Rift, y la fragmentación del ecosistema que produjo ese proceso geológico está directamente vinculada con la especiación que separó a los homínidos de sus antepasados comunes con los simios. El lugar más irreal del planeta es también el lugar donde comenzó la historia del ser humano, de los círculos minerales de Canadá a los lagos rosados de Australia, de las montañas flotantes de China al geyser que creó el error humano en Nevada, del barro hirviente de Islandia a las ciudades talladas bajo la roca de Turquía, del fuego azul de Indonesia al infierno cromático donde nuestra especie dio sus primeros pasos. Todos estos lugares comparten algo que no se puede nombrar en un solo concepto: la capacidad de hacer que el cerebro dude de lo que los ojos están viendo, de producir ese segundo de suspensión en que la realidad parece requerir verificación. Pero hay una pregunta más profunda que estos paisajes hacen. Si el planeta puede producir esto, ¿qué más oculta? Cada lugar irreal que hemos visto hoy fue descubierto en algún momento, visto por primera vez por un par de ojos humanos que no encontraron palabras para describir lo que tenían delante. El mundo tiene más de 500 millones de kilómetros cuadrados de superficie, y muchos de ellos todavía esperan ese primer par de ojos. La irrealidad no está en otro planeta, está aquí, en la Tierra misma, que lleva 4.500 millones de años siendo más creativa que cualquier ficción que hayamos podido imaginar. De todos los lugares que visitamos hoy, ¿cuál te resultó más difícil de creer que es real? ¿El lago rosado de Australia, donde el color es intrínseco al agua misma? ¿O la depresión de Danakil, donde el planeta parece estar todavía incompleto? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.